Esta mañana venimos a uno de los pasajes del Nuevo Testamento más queridos, bien conocidos, las palabras de Jesús a esa mujer pecadora, esa mujer adúltera, cuando dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y es un pasaje precioso en el que vemos la grandeza del amor perdonador de nuestro Señor Jesús, su gran compasión con los culpables, las personas vulnerables. Pero tengo que decir al principio que, como vosotros sabéis quizá, es un pasaje sobre el que existe una pregunta textual difícil de contestar. Y el problema textual es que este pasaje, por muy querido que es, pues no forma parte de los manuscritos existentes más antiguos que tenemos. O sea, tenemos muchísimos, miles de manuscritos del Nuevo Testamento. Pero este relato no ocurre en ningún manuscrito existente cuya fecha es más antigua que el siglo V. El siglo V comienza con el año 400. Entonces, los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento no contienen este pasaje. Y eso ha llevado a los eruditos, muchos eruditos bíblicos, incluso de los más conservadores, a la conclusión de que este pasaje no formaba parte del Evangelio de Juan en su forma original. Otra razón por la que esos eruditos llegan a esta conclusión es que existen manuscritos muy antiguos en los que este pasaje se encuentra en otra parte del Evangelio de Juan, al final, como un apéndice. E incluso hay unos manuscritos del Antiguo Testamento muy antiguos que contienen este pasaje no en el Evangelio de Juan, sino en el Evangelio de Lucas. Entonces, la conclusión que sacan estos eruditos es que este pasaje fue escrito originalmente como un relato independiente y no como parte del Evangelio de Juan, pero luego fue incorporado en algunos manuscritos de Juan o como apéndice o en esta parte del texto, pero que fue escrito independientemente del Evangelio. Lo importante es reconocer que aun si fuera escrito independientemente del Evangelio de Juan, esto no nos obliga a descartar el pasaje como auténtico, como de origen apostólico, porque hay muchas razones para aceptar este texto, este pasaje como auténtico. Y voy a mencionar algunas razones. Primero, el contenido del pasaje concuerda con toda la enseñanza de Jesús. No hay ninguna enseñanza rara aquí que no concuerde con la enseñanza de Jesús en otros pasajes. De hecho, en este pasaje, la respuesta de Jesús a los fariseos y a los escribas manifiesta una sabiduría asombrosa que es típica de las respuestas de Jesús a los líderes religiosos cuando siempre le hacían preguntas tramposas y Jesús siempre buscaba y hallaba una manera de evitar ser enredado en su trampa. Y manifestaba siempre una sabiduría divina, una sabiduría de lo alto, y eso es lo que vemos aquí. Esta es una razón. Pero además es importante notar que aunque ningún manuscrito existente, es decir, que nosotros tenemos, escrito antes del siglo V, contiene este pasaje. Sin embargo, varios padres de la Iglesia que estaban escribiendo al principio del siglo V, por ejemplo, Jerónimo, alrededor del año 420,
mencionan este pasaje y Jerónimo dice que aparecía en muchos manuscritos griegos y latinos que él tenía disponibles. Entonces, claramente tiene una atestación antigua antes del siglo V, aunque ningún manuscrito que todavía existe antes del siglo V contiene este pasaje, pero los padres al principio del siglo V testifican acerca de su presencia en muchos manuscritos y además testifican acerca de su propia confianza de su origen apostólico. Por ejemplo, Ambrosio y Agustín mencionan este pasaje y ellos afirman que la razón realmente por la que algunos descartaban el pasaje y no querían reconocerlo como apostólico es que creían que en este pasaje presenta a Jesús como si estuviera minimizando la gravedad del pecado de adulterio. Pero esa es una tontería. Jesús no de ningún modo minimiza la gravedad del adulterio en este pasaje, como vamos a ver. Al contrario, cuando perdona a la mujer dice, vete y no peques más. Reconoce que el adulterio es un pecado. Pero es cierto que el enfoque del pasaje no es tanto en la gravedad del adulterio, sino más bien en la gravedad de la hipocresía religiosa. Este es el enfoque del pasaje. Y es interesante notar cómo muchas veces en el Evangelio Cristo manifestó una ternura y una compasión cuando trataba con mujeres de mala reputación o quizá prostitutas. Podemos pensar en María Magdalena, podemos pensar, por ejemplo, en la mujer samaritana, una mujer marginada, y la trataba con mucha compasión, pero las personas con las que era muy duro eran normalmente las más religiosas, porque ellos también eran adúlteros en sus corazones, pero añadían al pecado del adulterio el pecado de la hipocresía religiosa. Entonces tenían corazones endurecidos. Por eso les trataba con más dureza. Pero yo creo personalmente, estudiando el pasaje, yo estoy convencido de su origen apostólico. Yo pienso que probablemente este pasaje fue escrito después del Evangelio de Juan, pero luego fue incorporado para que no se perdiera por ninguna parte. Y no me sorprende porque tened en cuenta de que al principio de la era cristiana toda la enseñanza se transmitía por medio de la predicación, o sea, por medio de oral, aparte de las epístolas que eran escritas. Entonces no es sorprendente que un apóstol o un asociado del apóstol después escribiera otro evento de la vida de Jesús y que eso fuese incorporado luego en Juan o en Lucas para que ese incidente no se cayera en el olvido. Pero yo estoy totalmente convencido de que es auténtico, es un relato de algo que realmente ocurrió en el ministerio de Jesús, una enseñanza conforme al Evangelio. Y es interesante porque puede que esto sí es un incidente que ocurrió durante la fiesta de tabernáculos. Y digo eso por cómo comienza en el versículo 2. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Y fijaos, en el capítulo 7, dice en el versículo 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y sabemos también que enseñaba sentado, porque también en el capítulo 7
cuando hace este anuncio, el que cree en mí, etc., dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Entonces su postura normal a la hora de enseñar era sentarse. Entonces en el capítulo 7 ya dice que iba al templo, enseñaba sentado y luego dice al principio de 8, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces encaja perfectamente en el texto. Entonces esto también me hace pensar, a lo mejor sí fuera una parte del texto original, pero sea cual sea el origen, está claro que este texto tiene todos los rasgos de inspiración divina. Sabemos que él iba todos los días durante la fiesta y se sentaba. Y a la gente común le encantaba escuchar su predicación, porque tenía un modo de predicar muy ameno, con ilustraciones que llamamos parábolas, ¿no? Pero a los líderes religiosos no les aguantaba la enseñanza de Jesús, porque todo lo que enseñaba iba en contra de su enseñanza y exponía las mentiras y los engaños de sus tradiciones falsas. Y por eso odiaban a Jesús y estaban buscando siempre una manera de tratar de matar a Jesús. Y por eso vamos a considerar este texto bajo 3 puntos. Primero vamos a considerar el complot de los judíos para destruir a Jesús, el complot de los judíos. Luego la contestación de Jesús a su pregunta. Y finalmente la compasión que Jesús manifestó a esta mujer adúltera. Consideremos primero el complot de los judíos para destruir a Jesús. Leemos en el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, dijeron, Maestra, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Quiénes eran estos hombres? Pues el texto dice que eran los escribas y los fariseos. Y a veces no tenemos muy claros en nuestra mente la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un escriba y un fariseo? Pues la palabra escriba se refiere a una persona que ocupa un oficio, que hace un trabajo. Y los escribas eran básicamente el equivalente de los profesores en los seminarios de aquel entonces. O sea, eran personas que se dedicaban al estudio de la ley, de todo el Antiguo Testamento, pero su propósito era hacerse expertos en la ley, para que cuando las personas tenían alguna pregunta sobre la interpretación de un pasaje o cómo se aplicaba una ley, pues iban a los escribas. Ellos eran los expertos. Los fariseos, en cambio, la palabra fariseo significa separado y es una referencia al miembro de un partido o una secta de los judíos en el primer siglo. Era como los judíos tenían diversas denominaciones, digamos. Como hoy en día tenemos diversas denominaciones, pues los judíos tenían sus diversas sectas y los fariseos eran los judíos más estrictos de todos. La gran mayoría de los escribas eran fariseos, pero la palabra escriba se refiere a un oficio, la palabra fariseo a un miembro de un partido. Y ese partido realmente empezó, digamos, su comienzo era noble, porque este partido comenzó después del exilio en Babilonia. Cuando volvieron a la tierra, algunos de los judíos se daban cuenta de que
El pueblo había sido expulsado de la tierra por su desobediencia a la ley, por su infidelidad al pacto de Moisés. Y estaban totalmente determinados de que esto no iba a ocurrir otra vez. Vamos a ser celosos por la ley, vamos a ser fanáticos para guardar la ley. Y lo que pasó es lo que pasa con muchos movimientos. Empezaron quizá con ideales muy altos, muy elevados, pero con el paso del tiempo se convirtió en un movimiento súper sectario, súper legalista, con sus propias tradiciones que ellos elevaban al mismo nivel que la Biblia. O sea, tenían un afán de imponerles a todo el mundo sus tradiciones, como si fueran mandamientos divinos, como si fueran palabra de Dios. ¿Suena familiar? Pues yo creo que en su afán de imponerles a todos sus tradiciones, pues ese grupo se asemeja mucho a lo que ha ocurrido en la Iglesia Católica, ¿no? Y en muchos grupos, pero quiero decir, aquí en España, yo he conocido a católicos que su enfoque está completamente en sus tradiciones. ¿Cuál es la primera palabra que sale de la boca muchas veces cuando hablas de un católico? Vosotros no creéis en la Virgen, ¿no? Tienen un montón de tradiciones acerca de la Virgen y los santos y cómo se tiene que rezar a ellos con el rosario, etc. Tradiciones de hombres, y esas tradiciones han sido elevadas al nivel de la palabra de Dios. E incluso son más importantes que la palabra de Dios. Pues eso es lo que pasó con los fariseos. Elevaron sus tradiciones y el resultado fue que anularon la palabra de Dios con sus tradiciones. Al igual que aquellos que dicen que debemos rezar a los santos o doblar la rodilla ante imágenes. Esto es anular la palabra de Dios, que dice que no adoraremos a imágenes. Entonces, estos fueron los hombres que trajeron a Jesús, esta pobre mujer, sorprendida en el acto de adulterio. Y sin duda, seguramente había personas presentes en el templo que decían, mira el celo que tienen estos hombres para que se cumpla la ley de Dios. Qué devoción tienen a la palabra. Quieren ver la sentencia de la ley llevada a cabo. Oh, qué devoción. Oh, cuán religiosos son. Quedaron muy impresionados. Pero no Jesús. Jesús no, porque Él veía lo que estaba en sus corazones y Él sabía que a esos hombres no les importaba un pito la justicia de la ley. Lo único que les llevaba al templo a esa hora de la mañana o cuando fuera con esa mujer era su odio por Jesús. Querían destruir a Jesús y iban a usar una pobre mujer pecadora como el peón en su tabla de ajedrez para atrapar a Jesús. Y esto es lo que leemos aquí. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Pero qué quiere decir eso? Tentándole. ¿Cómo era una tentación hacerle esta pregunta? Porque simplemente dicen, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Pues era una pregunta tramposa, porque era una pregunta que no se podía contestar con tanta facilidad, con una simple sí o no. ¿Por qué? Pues en este momento los judíos estaban viviendo bajo el yugo del Imperio Romano, bajo la autoridad de Roma. Y básicamente Roma había usurpado de los judíos el derecho legal de sentenciar
y condenar a la muerte a criminales. Por lo tanto, si los judíos querían castigar a alguien con la pena de muerte, primero tenían que ir a un oficial romano, un gobernante romano, y pedirle permiso para hacerlo. Esto es lo que vemos en la ejecución de Jesucristo, que los judíos no podían prender a Jesús y llevarle al Calvario simplemente y crucificarle. Tuvieron que ir a Pilato y pedir permiso. Entonces, si Jesús hubiera dicho, pues estoy de acuerdo con Moisés, apedreadla pues, ¿sabéis lo que habrían hecho? Habrían ido directamente a los gobernantes y habrían dicho, ese Jesús es un alborotador, es un hombre que está fomentando la sedición contra Roma porque nos está animando a que ejecutemos nuestra ley sin pedir permiso de Roma. Está poniéndose en contra de César. Tenéis que pararle, porque está animando a la gente a llevar a cabo la sentencia de la ley. O sea, le hubieran acusado de ser un rebelde contra César, si hubiera dicho apedrearla. Pero por otro lado, si hubiera dicho que no la debéis apedrear, ¿qué habrían hecho? Habrían dicho a la gente allí congregada en el templo, ¿veis? Ese Jesús es un hereje. Está diciéndonos que no obedezcamos a Moisés, que pisoteemos la ley, que no llevemos a cabo la ley. Y habrían ido al Sanedrín para que el Sanedrín le pronunciara un hereje y podrían sentenciarle a la muerte. O sea, estaba en una situación que no podía decir ni sí ni no. Y querían pintar a Jesús delante del pueblo como un enemigo de Moisés, un enemigo, un opositor a la ley de Moisés. Fue por eso que Jesús en el Sermón del Monte deja bien claro que Él no ha venido a este mundo en oposición a Moisés, sino en continuidad con todo lo que habían enseñado Moisés y los profetas. Dijo Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús no veía su misión como una misión simplemente de derrocar a Moisés, de pisotear la ley. Veía su enseñanza como un cumplimiento, una continuación, o en continuidad, mejor dicho, con lo que los profetas habían dicho. Y aunque es cierto que su venida y el establecimiento de un nuevo pacto trae grandes cambios externos a la vida del pueblo de Dios, porque ya no guardamos esa lista grande de leyes ceremoniales, etcétera, bajo la ley. Pues su venida ha traído grandes cambios, pero esos cambios toman en cuenta el propósito de la ley. O sea, esos cambios no representan un ataque contra la ley, como si la ley fuera opuesta en espíritu a Jesús y su obra de redención. Todo lo contrario, la ley misma señalaba a Cristo. Y esta es la razón por la que no guardemos estas ceremonias, porque todas estas ceremonias se han cumplido en Él. Y ahora Él ha escrito la parte moral de la ley, está escrito aquí, ahora, en tablas de piedra. Esto es por la obra del Espíritu. Sí tenemos mandamientos
que guardar. Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero guardamos sus mandamientos en el poder del Espíritu, porque el Espíritu ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, dándonos el motivo y el deseo de andar en santidad. Y en el poder del Espíritu andamos en cumplimiento de lo que es el corazón moral de la ley. Pero ya no vivimos bajo aquel sistema de Sinaí. Pero Cristo no se ha puesto en oposición a Moisés. Esta es la herejía del marcionismo. Marción era un hereje del primer siglo, segundo siglo, que ponía al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento en oposición, y es la misma doctrina que enseñan los liberales hoy en día. El cristianismo progresista es el marcionismo, básicamente. Trata de decir que pues, el Antiguo Testamento es malo, el Dios del Antiguo Testamento es malo, pero vivimos bajo el Dios de amor de Jesús. No, hermanos, no. La Biblia es un solo libro, con un solo plan revelado. Y Cristo vino para cumplir la ley y los profetas, no para, como dice, no para abrogar, sino para cumplir. Así que esta pregunta, volviendo al texto, era una pregunta maliciosa, porque los judíos querían tenderle a Jesús una trampa para poder acusarlo delante de Roma como un rebelde o acusarlo delante del Sanedrín como un hereje. Pero al lanzar esta pregunta, Jesús veía con toda claridad lo que estaba en sus corazones. Una dureza de corazón increíble y una crueldad hacia esa mujer horrible. No les preocupaba a ellos esta mujer. Ante sus ojos ella no era nada más que una pieza, como digo, una pieza en su tabla de ajedrez para atrapar a Jesús y nada más. Pero su hipocresía era muy evidente y todos los que estaban allí deberían haber visto esta hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque fijaos en lo que dicen y lo que hicieron. Dicen, esta mujer, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y ponen a la mujer delante de Jesús. Hay algo que anda mal aquí. Hay algo que huele mal. ¿Dónde está el varón? El adulterio no se comete a solas. Siempre hay otra persona, ¿no? Si ella fue sorprendida en el mismo acto, ¿por qué le trajeron a Jesús? ¿Por qué trajeron a Jesús solamente la mujer? ¿Dónde está el varón? Y cuando piensas en esta pregunta, todas las respuestas posibles pintan un cuadro muy negro del corazón de estos judíos. A lo mejor el varón era un hombre rico y les pagó un soborno para que hicieran la vista gorda a él. A lo mejor era un hombre, digamos, un hombre importante en la sociedad, un líder religioso, un fariseo importante, y no querían que su nombre fuera difamado. O a lo mejor era un co-conspirador. ¿Habéis pensado en esto? De que a lo mejor esta mujer era bien conocida como una adúltera, o una prostituta incluso. Y concibieron un complot para pillar a Jesús, y uno se hizo,
se presentó voluntariamente para ir a esa mujer, para echarse a la cama con ella, para que sus amigos pudieran ir y encontrarle allí, y así podían acusar a la mujer de adulterio y decir adiós a su amigo. Es que todas las posibles respuestas a esta pregunta presentan un cuadro muy negro. Y Jesús no cayó en su trampa. Él entendió muy bien lo que estaba pensando. Y consideremos pues su contestación. Ellos le están presionando para contestar esta pregunta. Moisés dijo una cosa, ¿qué opinas tú? ¿Y qué hace Jesús? Dice el texto. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Curioso, ¿no? No les contesta, al principio no les dice ni una palabra. Él estaba sentado y ahora él, en vez de ponerse de pie, se inclina hacia la tierra y empieza a escribir en la tierra con el dedo. Ellos le habían hecho una pregunta muy clara. Y cuando Jesús no les contestó, dice, ellos insistieron en preguntarle. Entonces pasó un tiempo, quizá 1 minuto, 2 minutos, no sabemos, pero suficiente tiempo que Jesús estaba allí escribiendo en la tierra y ellos vuelven a decirle, Jesús, venga, ¿qué dices? Danos una contestación. ¿Qué significa este acto de Jesús? ¿Por qué respondió de esta manera? Pues el texto no lo dice. Entonces tenemos que confesar que si decimos una respuesta a esta pregunta, estamos especulando. Pero a veces yo creo que un texto invita, digamos, consideración. Entonces hay personas que han sugerido varias posibilidades sobre el significado de este acto de escribir en la tierra. Algunos piensan que fue un acto simbólico, porque sabéis que los profetas en el Antiguo Testamento a veces profetizaban no solamente con palabras, pero hacían actos simbólicos para transmitir un mensaje al pueblo. Y algunos piensan que esto es lo que Jesús está haciendo aquí. Está haciendo un acto para transmitir a estos hombres algo, para decirles algo o sugerir algo importante acerca de su persona. Porque ellos le habían hecho la pregunta si él estaba de acuerdo con Moisés o no, si era enemigo de la ley o amigo de la ley. O sea, esta era la pregunta. Y en respuesta aquí está Jesús escribiendo con el dedo en la tierra. Ahora bien, ¿cómo recibió Moisés la ley en el Antiguo Testamento? En tablas de piedra. ¿Y qué es lo que dice el Antiguo Testamento acerca de esas tablas? Y Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces algunos dicen, a lo mejor lo que Jesús está transmitiendo a estos hombres es, qué tontería sugerir que yo me opusiera a la ley. Yo estaba en el monte de Sinaí cuando la ley fue dada. La ley fue dada a través de mí, el Verbo eterno. Mi propio dedo escribió la ley en las tablas de piedra. Algunos interpretan el pasaje así. Otros se acuerdan de otro pasaje en el Antiguo Testamento, del profeta Jeremías, y piensan que a lo mejor este acto de Jesús, la intención fue despertar su memoria para que se acordaran de ese versículo. Se encuentra en Jeremías el capítulo 17, es un capítulo en el que Dios está advirtiendo a los pecadores
acerca de su capacidad de ver lo que está en sus corazones. Y dice, yo escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y luego, justo después dice el profeta, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, dice el Señor, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y algunos sugieren que este acto de escribir en el polvo está diseñada para despertar en la memoria de ellos este versículo, de que realmente sus nombres están escritos en el polvo, porque se han apartado de Dios. Y luego hay otras sugerencias que mencionaré de paso. Algunos piensan que a lo mejor lo que Jesús escribió en la tierra eran determinados pecados de los cuales estos hombres eran culpables. Y mientras ellos hablaban e insistían que les contestara, Jesús escribió palabras como avaricia, adulterio, asesinato, robo, o quizá incluso nombres de mujeres con quienes ellos habían estado, porque posiblemente si esta mujer era una prostituta y ellos lo sabían, a lo mejor es porque ellos mismos habían estado con ella o habían estado con otras mujeres. A lo mejor lo que escribió fue Elisa, Margarita, Susana, Esther. Estas son especulaciones, yo lo admito. Y yo pienso que lo más probable, hermanos, lo más probable es lo que dice el comentarista J.C. Ryle en su comentario. Porque tenemos que tener en cuenta, Jesús no tenía un lápiz o un bolígrafo. No dice el texto que escribió palabras. Esta es una suposición. Dice simplemente que escribió con su dedo. Y según lo que dice J.C. Ryle, dice que a lo mejor lo único que Jesús quería transmitir con este acto de escribir con el dedo en la tierra es esto, que Jesús no quiso decir nada. Solo se propuso manifestar que no daría contestación alguna y que no quería tener injerencia alguna en el asunto que habían sometido a su decisión. O sea, no les iba a satisfacer dándoles una respuesta. Y de hecho nunca dice sí o no. Nunca les da una respuesta directa a su pregunta. Más bien, con sabiduría divina, Él cambia totalmente el enfoque de este diálogo. Y como ellos están obligando o tratando de obligarles a dar una respuesta, ahora Él responde de tal modo que ellos están obligados a examinar sus propios corazones. Dice el texto que Jesús, cuando ellos insistían que dijera algo, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra. Lo que Jesús estaba haciendo realmente es obligarles a considerar la verdadera santidad de la ley que ellos supuestamente estaban elevando, para que se dieran cuenta de la actitud con la que ellos habían venido al templo. Una actitud llena de odio, de rencor, una actitud sanguinaria, deseando cometer el homicidio. Jesús quería que ellos se dieran cuenta de que ellos eran igualmente
o más dignos de muerte que la mujer que habían puesto delante de él. Si en realidad sus corazones hubieran estado en armonía con la ley, habrían venido con un espíritu muy diferente, con corazones contritos, quebrantados, humillados, sin ningún deseo de ver sangre. Ahora bien, debemos entender que cuando Cristo, al perdonar a la mujer, y con estas palabras, cuando dice, vosotros, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Debemos evitar un malentendido que es muy común. Jesús no está diciendo que aquel que ocupa el oficio, por ejemplo, de gobernante, que tiene la obligación de hacer cumplir el castigo judicial sobre criminales, que esa persona tiene que ser perfecto y sin pecado para hacer su trabajo. Pues obviamente no. Obviamente no, porque si fuera así no podríamos tener un sistema judicial. Sería imposible. Si para que un juez sentenciara a una persona a 20 años en la cárcel o 30 años en la cárcel, ese juez tiene que estar sin pecado, ser sin pecado, pues entonces no podríamos tener un sistema judicial, porque ninguno está sin pecado, ninguno. Lo que Jesús quiere que los hombres se den cuenta es que para tomar la posición que ellos quieren tomar como para ejecutar la ley, tienen que venir en condiciones correctas para hacer eso. Es como lo que dice en Mateo 7, ¿no? En cuanto a ver la... ¿cómo se llama? Sí, la paja en el ojo del otro y ser ciego a la viga en tu propio ojo. Entonces, lo que Jesús quiere recordarles, en primer lugar, es que Él había venido a la tierra en su primera venida, no para actuar como juez, sino para actuar como Salvador. Y Él se negaba a ser puesto en el papel de juez en este momento. Ellos querían que Él actuara como juez de esta mujer. Ahora bien, vendrá un día cuando Cristo sí vendrá como juez de todo el mundo. Y todos compareceremos ante su trono. Y Él ejecutará una sentencia contra los no arrepentidos. Una sentencia eterna. Pero la Biblia dice que en su primera venida no ha venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Este es el propósito principal de su venida. Es cierto que donde quiera que sea predicado el Evangelio, siempre hay juicio, pero es que las personas se juzguen a sí mismos, se condenen a sí mismos, rechazando la luz. El propósito principal de Jesús en su primera venida es salvación de los pecadores. Manifestar la misericordia y la gracia de Dios para que los pecadores puedan huir a Él y hallar en Él vida eterna. Ellos querían que Jesús ocupara el papel de juez y se niega a hacerlo. Segundo, quería que ellos se dieran cuenta de su propio pecado y el hecho de que ellos no estaban en absoluto en condición para señalar con el dedo a otra persona. Porque ellos habían venido a Cristo con una actitud homicida, una actitud vil, inmunda. Dice Riley, Jesús no dijo que la mujer no hubiese pecado o que su transgresión era pequeña o ligera. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular contra ella cargo alguno. Sus motivos no eran rectos, sus vidas estaban distantes de ser puros. No venían a la demanda con las frentes limpias.
Lo que ellos deseaban, en realidad, no era vindicar la pureza de la ley, sino lanzar contra Jesús los dardos de su malevolencia. Y aparentemente, las palabras de Jesús dieron en el blanco, porque leemos que en respuesta a la invitación a Jesús, porque es una invitación, venga, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Dice, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Yo me preguntaba, ¿por qué empezó con los más viejos? Porque tienen más pecados que recordar. y se le vino como un cubo de ladrillos, ¿no? Se dieron cuenta de su malicia. Pero fijaos, no dice que se arrepintieron. Hay una diferencia entre ser convencido del pecado y arrepentirse. Ellos no se arrepintieron, pero quedaron dolorosamente conscientes de su hipocresía y su maldad y no podían aguantar estar más tiempo en la presencia de Jesús. Porque se sentían inmundos en la presencia de pura santidad. Es como, por ejemplo, si vas a la cocina a medianoche y enciendes, si hay una cucaracha, digamos, en la cocina, ¿qué hace la cucaracha? Huye, porque no soporta la luz. Quiere estar en las tinieblas. Jesús estaba brillando y estaba exponiendo a la luz su maldad y no podían aguantarlo. Y se fueron. Y eso nos lleva al último versículo, o los últimos 2 versículos, en los que llegamos al momento culminante de este relato. Y vemos la compasión de Jesús. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En contraste con los hombres que habían traído a esta mujer a Jesús, Jesús no era hipócrita. Jesús era un hombre íntegro. Además, era un hombre perfecto. No había pecado en él. Si había cualquier persona en una posición para llevar a cabo la sentencia de la ley, era Jesús. Jesús podría haber llevado a cabo la sentencia contra esta mujer con integridad y justicia, porque no había en él ningún pecado. También la mujer tenía que darse cuenta de que ella no tenía ninguna base para esperar misericordia, porque ella sí había cometido un pecado muy grave y un pecado condenado por la ley. No debemos minimizar la gravedad del pecado de adulterio. Es un pecado horrible, porque el adúltero se mete en la relación más íntima que puede haber entre dos cónyuges que se han hecho una sola carne para pertenecerse exclusivamente el uno al otro. Y el adúltero se mete en esta intimidad y es algo muy grave. Jesús no minimiza en absoluto el pecado de adulterio. Tenemos que entender esto claro. Hay personas que piensan que cuando Jesús dice, yo no te condeno, ni yo te condeno, que Jesús está rebajando, digamos, la expectativa o la demanda, la exigencia de Dios, y está diciendo, bueno, yo no voy a ser tan exigente como fue Moisés. Yo soy una persona permisiva. Lo único, yo soy duro con la hipocresía, pero con todo lo demás no está tan mal, no está tan mal. Yo voy a ser una persona permisiva. Pues no vemos en esto
una actitud permisiva. Vemos en esto la grandeza de la gracia de Dios. La grandeza que perdona un pecado tan grave como es el adulterio. Lejos de ser permisivo o de minimizar la gravedad del pecado, Jesús en un sentido intensifica lo que la ley exige. Bueno, la ley clarifica lo que realmente significa no cometer adulterio, porque dice en el Sermón del Monte que realmente esa ley escudriña el corazón y que podemos romper y violar esa ley no solo con actos externos, sino también con miradas, con fantasías, con pensamientos impuros. Dice Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y el resto del Nuevo Testamento sostiene la misma exigencia. Dice que Pablo también, y Jesús también, que si vamos a ser sus discípulos tenemos que tratar de forma directa y severa con las lujurias de la carne. Quizá tengamos que sacar un ojo, quizá tenemos que cortar una mano. Pero Cristo aquí señala la grandeza de la gracia de Dios, su misericordia y su perdón que derrama sobre todos aquellos que reconozcan su pecado y su necesidad de salvación y miran a Él para ser su Salvador. Que miran a Él. Y a todos aquellos que hacen esto, sinceramente de corazón, que realmente quieren ser salvos de su pecado, se sienten tristes por el pecado y quieren ser salvos del pecado y miran a Jesús para salvarles, Cristo dice, yo no te condeno. Cristo nos perdona, nos limpia del pecado. Está destacando la grandeza de la gracia de Dios. ¿Y sabéis por qué Él pudo perdonar a esta mujer? No porque el adulterio sea un pecado ligero, sino porque Él mismo iba a llevar la culpa de su pecado en la cruz. Por eso dice Juan que cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él es justo y fiel para perdonarnos. Justo no porque nosotros merezcamos el perdón, sino porque Cristo mereció nuestro perdón. Cristo ganó nuestro perdón por sus sufrimientos y su muerte en la cruz. Y por eso a la hora de perdonarnos, no es que Dios pues descarte la justicia. La justicia ha sido cumplido en su Hijo. Y a base de lo que Cristo hizo en la cruz, Dios nos puede perdonar gratuitamente todas nuestras ofensas. Esa es la grandeza del amor de Dios y la gracia de Dios en el Evangelio. Así que dice a esta mujer, estás perdonada. Pero luego añade, vete y no peques más. Y eso nos recuerda que la gracia no equivale a una licencia para pecar. Eso fue otro malentendido de algunos herejes del primer siglo, de que si somos perdonados gratuitamente, entonces podemos vivir como nos dé la gana y el pecado no importa. Pues no, es todo lo contrario. Cristo compró nuestra salvación en la cruz por sus sufrimientos y su muerte, no solo para que pudiésemos ser perdonados de todos nuestros pecados, sino liberados del poder esclavizador del pecado, para que podamos andar en lo que la Biblia llama novedad de vida. Porque la verdad es que si hemos sido unidos a Cristo,
por la fe, hemos sido unidos en su muerte y en su resurrección. Hemos recibido de Él vida nueva y nuestro llamamiento, ahora que hemos recibido el perdón, es manifestar la vida que hemos recibido andando en santidad, procurando todos los días andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Cristo dijo: vete y no peques más. Y esto es su palabra a cada uno de nosotros, los que hemos creído. Hemos recibido la gracia de Dios para que a partir de ese momento podemos vivir vidas transformadas, vidas vividas en libertad. Porque el Evangelio nos trae tanta libertad, la libertad para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Yo no tengo que vivir en temor de que si yo tropiezo, que Dios está allí con un palo y me va a dar una paliza en la cabeza. No. Dios nos cuida tiernamente como nuestro Padre. A veces sí tiene que aplicar disciplina, pero Él conoce nuestras debilidades. Y Él nos llama a crecer en el conocimiento y la gracia. Y voy a terminar con estas palabras del apóstol Juan, que van realmente muy bien con estas últimas palabras de Jesús. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esto debería ser nuestra meta todos los días: evitar el pecado, no ceder a la tentación. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es el único realmente perfectamente justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y lo que Juan está diciendo es que si hemos recibido la gracia de Dios, hemos gustado ese perdón y conocemos esta libertad en el Espíritu de que si yo tropiezo, Jesús sigue siendo mi abogado, sigue intercediendo por mí, su sangre sigue limpiándome. Pues bien, disfruta esta bendición, pero no te olvides de que tú no eres el único por quien Cristo murió. Hay un mundo allí fuera que tiene que escuchar el Evangelio, tiene que escuchar las buenas nuevas de un Salvador que ha muerto por todos los hombres sin distinción de raza, de lengua, de estirpe. Y que Él promete salvar a todo aquel que viene a Él y mira a Él para ser su Salvador. Esta es la buena nueva que tenemos. Que hay un Salvador capaz de perdonarte, capaz de liberarte del dominio de Satanás, capaz de darte nueva vida y libertad para andar en el Espíritu, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento. Es por eso que Cristo ha venido al mundo y es un mensaje no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Un mensaje que tiene que ser proclamado desde los tejados. Que el Señor nos haga fieles en proclamar estas buenas nuevas. Amén. Señor, te damos gracias por este pasaje y todo lo que nos revela acerca del carácter santo y bondadoso y misericordioso de nuestro Señor Jesús. Oh Señor, te damos tantas gracias por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, como Él ha derramado su preciosa sangre y ofreció su cuerpo para ser la propiciación de nuestros pecados, para que tú nos puedas perdonar justamente todos nuestros pecados
puedas transformarnos también por tu Espíritu Santo. Qué buenas noticias tenemos en este pasaje, noticias para llevar a todo el mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para concluir el culto esta mañana vamos a cantar himno 469. Vamos a ponernos de pie y cantar juntos. Estad por Cristo firmes.